Buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Especial eh, agradecimiento a don Rafael Llanes, que quiero aprovechar que te quedan pocos días, ¿no? En tu puesto como defensor del pueblo. Y quiero darte la enhorabuena por el magnífico trabajo que has estado haciendo. Has puesto la voz de la gente sin recursos, la voz de la gente sin capacidad de respuesta a priori en primera línea, y la verdad es que has dejado un modelo de gestión que por la eficiencia y por la transparencia, yo creo que los empresarios te tenemos que reconocer y espero que la sociedad también lo haga. O sea que enhorabuena. Dicho eso, y aunque lo más importante del informe de coyuntura van a ser las preguntas, José Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Bueno, como cada último viernes del mes siguiente al trimestre vencido, pues vamos a presentar el informe de coyuntura, en donde, como siempre decimos, está actualizado justamente al día de hoy, que es donde se publica la encuesta de población activa, y si no es el dato más importante, sí es uno de los datos relevantes que te da como la salud de lo que ha sucedido en el trimestre pasado. Hay que tener en consideración que el primer trimestre del año está profundamente marcado por el ámbito de la incorporación de la totalidad de la Semana Santa dentro del trimestre. Justamente acabó el 31 de marzo el domingo, y eso, desde la perspectiva de la evolución de determinados tipos de sectores económicos, pues incorpora también datos adicionales de mejora o empeoramiento, al menos de salud económica. Como siempre, incorporamos... A ver. Ahora, incorporamos indicadores de demanda y precio en un primer momento. No, a ver. De vez en cuando... ¿Aquí? No. Vale. Gracias. Incorporamos indicadores de demanda y precio para ver cuál ha sido la evolución de esas macromagnitudes. Como siempre, incorporamos indicadores adelantados, presentes o pasados el ciclo, y eso nos da una salud. La energía eléctrica disponible es el consumo de energía eléctrica, la cual, pues desde el punto de vista interanual, ha mejorado respecto de lo que sucedía hace un año. Eso significa que hay mayor nivel de actividad económica y mayor nivel de consumo, también en un entorno en donde los precios de la energía ya no son, afortunadamente, los que fueron, pues, una vez iniciada todos los conflictos geopolíticos, sobre todo en el seno de la Unión Europea. Un indicador adelantado al ciclo es la venta de vehículos matriculados. Estaba el riesgo de nuevas rupturas en la cadena de suministro. Afortunadamente eso no ha sucedido. Se evoluciona de forma estable en lo que es el trimestre, pero desde el punto de vista interanual, y por eso aparece el gráfico de color rojo en el último mes del trimestre de 2024, es inferior a lo que sucedía en marzo del año pasado. Desde el punto de vista de la venta al por mayor de cemento, hay una mejora de componente trimestral, pero hay un empeoramiento interanual. Este es un indicador adelantado al ciclo por excelencia, es decir, cuando hay actividad productiva de corto plazo relacionada con el desarrollo o bien de infraestructuras o bien de la construcción de viviendas, pues aparece mejoras ostensibles. Todavía le queda mucho camino por recorrer, y eso se ve además reflejado en el número de viviendas terminadas y puestas en mercado, ¿bien? En donde sigue habiendo un problema importante que afecta directamente a la evolución de los precios de los inmuebles, los cuales, independientemente de las regulaciones que se establezcan para fomentar su presencia en el mercado, al final ya hay una restricción objetiva de la oferta que, como cualquier bien de naturaleza económica, y más con procesos más de naturaleza de inversión, no tanto de gasto, pues hay encarecimientos de la misma. El índice de comercio al por menor es uno de los datos que fue publicado esta mañana. Canarias es la segunda comunidad autónoma con mejor comportamiento, no tanto en el empleo, pero sí en lo que son las transacciones. Como hemos dicho en otras ocasiones, esto está íntimamente relacionado con el ámbito del sector turístico,
en donde independientemente del consumo residente, pues evoluciona de forma paralela a la tasa de paro, es decir, a mejor tasa de paro, mejor nivel de consumo. Desde el punto de vista turístico, sí es verdad que arrastra de forma positiva. Y dicho gasto turístico se puede ver ahí, más allá de lo que es el incremento de la afluencia de personas, también hay un componente precio, el cual en los últimos meses y trimestres se ha ido aminorando, pero que aparece de forma importante, en donde el gasto turístico, que es más importante que la afluencia de turistas, ese es el concepto metodológico que hay que utilizar, pues aparece en incremento. De hecho, en la serie que nosotros hemos utilizado del 2019 hasta la actualidad, pues prácticamente es el mejor dato referenciado de todo este horizonte temporal. Otro de los grandes vencedores, si así se le quiere llamar, del ciclo económico es la recaudación del IGIC, que también tiene su efecto precio, es decir, ahí tiene un efecto ad valorem, un efecto actividad, porque recorre lo que es la mejora de la actividad económica y obviamente, como no ha sido deflactado en ninguna de sus series, pues aparece también que mejora ostensiblemente, que esto supongo que será objeto de debate luego en las preguntas. Afortunadamente, el indicador de índice de precios al consumo poco a poco se ha ido minorando. De hecho, en el último mes, en el del mes de marzo, ha habido una mejora incluso de la inflación de la alimentación, en donde por primera vez durante mucho tiempo pues ha sido, al menos desde la perspectiva mensual, negativo. No así en el interanual. Esto siempre se aclara cuando pues, se le pregunta a uno cuál ha sido la evolución. Cuando los precios bajan, que la tasa de inflación disminuya no significa que los precios disminuyen, sino que crecen a menor ritmo, y eso es lo que se ha estado experimentando. Ese mejor comportamiento y sobre todo, bueno, esto es dividido entre todos los grupos que aparecen, en donde la alimentación, repito, sigue siendo el componente con mayor inflación desde la perspectiva anual, pero minorando su tasa de crecimiento. La inflación subyacente, que le eliminamos todo lo que es lo que tiene mayor volatilidad, pues mejora también ostensiblemente. Y repito lo que iba a comentar antes, estas son las posibilidades que origina el propio Banco Central Europeo para que a partir del mes de junio empiecen a haber paulatinas y continuadas, aunque tímidas, disminuciones de los tipos de interés. Algo que ya se ve adelantado en el Euribor. En el Euribor de forma muy específica, salvo determinados lugares, si pusiéramos encima la gráfica del IPC con la del Euribor, que normalmente es un tipo de interés de referencia que se establece para los créditos hipotecarios, pues también aparece que se está estabilizando y por lo tanto el tipo de interés, repito, va a bajar. No bajará la tasa de tipo de interés ideal es la misma que la de la inflación, para hacernos que es la que neutraliza completamente su efecto. Este año no creemos que vaya a bajar tanto con forma tan intensa, pero al menos el cambio de tendencia sí que puede ser utilizado a partir del mes de junio. La evolución en sí del coste del endeudamiento pues ha tenido reflejo en el ámbito del endeudamiento también, de la propia generación de créditos, en donde esta pues se ha ido minorando en los últimos tiempos, al contrario de que vuelve a subir lo que son los depósitos de ahorro. Bien, o sea, empieza sin ni siquiera existir productos financieros que rentabilizan el ahorro de forma directa. Sí es cierto que hay una mejora en el ahorro y una disminución del endeudamiento, sobre todo en el ámbito de la actividad privada. Cuando hablo de actividad privada, no solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista de la demanda individual privada. Y eso, como sociedad, también nos da mejores dotes de respuesta. No así en el ámbito de la administración pública, en donde obviamente como mínimo la Administración General del Estado sí es verdad que tiene déficit y deuda. La deuda, por ejemplo, está por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Entonces, tengamos en cuenta que si paralizáramos todo lo que es la actividad productiva y destináramos todo su pago a la deuda, ese año prácticamente la totalidad de lo que generamos iría para financiar lo que es dicha deuda. El otro dato que siempre solemos utilizar, porque es la repercusión de los indicadores de demanda, es el mercado de trabajo. Bueno, pues aquí hay mejoras
en el ámbito trimestral de lo que son las empresas inscritas en la Seguridad Social. Eso es indicativo de la mejora de la actividad económica. Lo que ocurre es que de forma desacelerada lo que sucedía en el pasado año. El número de afiliaciones a la Seguridad Social también aparece que sigue evolucionando de forma continua, pero también a tasas desaceleradas. Lo de la repetición de la expresión a tasas desaceleradas es parecido a lo que defendemos con el IPC. Es decir, se mejora, pero se mejora cada vez menos. Y el paro registrado pues también tiene un reflejo de descenso del mismo, en donde bueno, poco a poco también se va reduciendo fruto de esa mejora de la ocupación. El dato que vimos esta mañana es un dato que no nos puede llevar a engaños, en el sentido que hay una mejora en la ocupación y un descenso en el paro, pero también hay que advertir, y verán que a lo mejor hay alguna información al respecto que aparentemente pudiera parecer contradictoria, de que en algunos lugares aparece que el paro subió y que la ocupación bajó. Bueno, eso es porque justamente el INE en estas últimas semanas ha cambiado la metodología de medición en base a la población activa. El dato último que ha presentado es donde el paro disminuye y la ocupación se incrementa, por lo menos en el ámbito de Canarias. En el ámbito nacional no han tenido tanta suerte. La explicación que les daba de la razón económica de la evolución de esas magnitudes procede principalmente de esa cantidad integral de la Semana Santa, que obviamente las empresas que ofrecen servicios de mercado pues se han visto gratamente beneficiadas del incremento de la demanda. Fiel reflejo a esa mejora de la ocupación, también hay una disminución de la población parada. Por una sencilla razón, porque población ocupada más población desempleada es igual a población activa. La población activa es población de 16 y más años que activamente buscan empleo, algunos lo consiguen, otros no. Bueno, pues la población activa se ha reducido en el primer trimestre del año, pero es más fruto de un ardid estadístico a la hora de modificar los sistemas de medición por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y la tasa de paro pues ha disminuido también. Todavía está por encima de la media nacional. Esta sí se ha incrementado en base a esa última análisis, pero bueno, que es importante tener en consideración que continúa la disminución de tasa de paro, inadmisible totalmente socialmente, porque sigue siendo de 2 dígitos. Es decir, tampoco la autocomplacencia tampoco nos puede valer en este tipo de parámetros, pero es mejor que disminuya que no se incremente, por supuesto. Y por último, pues bueno, los riesgos e incertidumbre. Yo creo que esta semana hemos tenido más incertidumbre todavía que se le ha incorporado a la realidad, más allá de los conflictos geopolíticos que, dependiendo de su escalada, pues afectan de diferente naturaleza a lo que es Canarias, tanto en el ámbito del tráfico mercantil como en el tráfico de personas. Y en el aspecto pese a la moderación de la inflación, hay un incremento en la dotación por parte de las entidades financieras de las provisiones referidas hacia la morosidad. ¿Por qué? Porque bueno, llevamos mucho tiempo acumulando tipos de interés altos y pese a que van a disminuir, que esperemos que esa sea la noticia que podamos darles a ustedes a últimos del mes de julio, si seguimos presentando el informe a esas edades, pues ahí ya probablemente ya tengamos algún tipo de reducción de los tipos de interés. Y después la incertidumbre, ya más allá de los conflictos geopolíticos internacionales, por la incertidumbre nacional. Teníamos en el informe anterior la incertidumbre provocada por una prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con reglas fiscales completamente diferentes y con realidades sociales y económicas completamente diferentes, pero que el componente político afectaba. Y ahora pues tenemos otra sintomatología de al menos incertidumbre, que a lo mejor en periodo es algo más corta, pero tal vez por las noticias recibidas sea más intensa. Así todo, se plantea por ahora, con la información que tenemos a día de hoy, que el 2024 cierre nuevamente un año de crecimiento positivo, pero de un 2,5%. Digo pero porque es algo más moderado de lo que veníamos acostumbrados hasta la actualidad, que todavía veníamos arrastrando la recuperación de 2020
y justamente porque la caída en Canarias fue mucho más intensa que lo fue en el resto del territorio nacional. Y esto es cuanto tengo yo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por la, perdón, por la brillantez y por la contundencia de los datos, ¿no? Como venimos acostumbrados en el informe de coyuntura, lo complementaré un poco con algún análisis sobre la situación económica en general, tanto internacional como nacional y canaria. No le voy a comentar a priori nada sobre la manifestación del 20A, porque me imagino que me lo preguntarán después cosas concretas. Y si no, pues al final les digo alguna cosa, pero vamos, supongo que ustedes estarán bastante interesados en preguntar algo. Bueno, a nivel internacional seguimos teniendo una muy alta preocupación sobre cómo va a evolucionar la inflación. Hay una serie de variables que no estamos muy tranquilos, y entre ellas el impacto que puede tener tanto el conflicto de Oriente Medio como el que se siga con los problemas en Ucrania y Rusia, y los posibles efectos que puedan tener en los precios de materias primas, en los precios de los transportes y sobre todo en el retraso del aprovisionamiento de las mercancías, que como saben aquellos que están pasando a través del canal de Suez tienen que desviarse por el Cuerno de África, y tenemos problemas a veces de suministro, por lo menos retraso siempre, y también es cierto que tiene un efecto positivo, ¿no?, en la economía portuaria, en el sentido de que está viniendo mercancía que pasa por aquí y que hace sus transbordos, y eso pues al puerto le da cierta vidilla. Pero también nos preocupa algo, que es que no se trata de invertir en infraestructuras por invertir en infraestructuras. O sea, el derrumbe del puerto de Baltimore en Estados Unidos ha abierto un debate, a lo mejor silenciada por las propias elecciones americanas o por otros problemas que tenemos aquí en Europa o más cercanos, pero la obsolescencia de las infraestructuras es un grave problema en un presupuesto donde no se invierte, donde las cantidades de inversión cada vez son menores, y donde no solamente no estamos dando la talla a la hora de invertir en nuevas infraestructuras que se han quedado pendientes, en el caso de Canarias, sobradamente conocidas por todos ustedes, sino que además estamos dejando de mantener las que ya tenemos, y en algún momento tendremos que hacer un gran mantenimiento o una sustitución, y no vamos a tener capacidad por los techos de gasto de afrontarlas de manera ágil y eficiente. Y dicho así, no es ser agoreros, es decir, tenemos que, por lo menos en las empresas estamos acostumbrados a esto, ¿no? No solamente te preocupas de las ventas y de los cobros, sino también te preocupas de cómo está la nave, de cómo están los coches de distribución, cómo está la comunicación, etcétera, porque son herramientas, pero son herramientas fundamentales para que todo funcione bien, ¿no? El empleo para los empresarios, ¿no? El otro día Antonio Garamendi ha sido una propuesta al Ministerio de Seguridad Social de que los trabajadores puedan cobrar el 100% de sus salarios, y que puedan pagar directamente a la Seguridad Social para que vieran lo que cobran realmente y lo que les cuesta la Seguridad Social. Y sería de buen recibo que esto fuera un poco a más, ¿no? Y que hubiera cierto compromiso en trasladar. Nosotros ya lo hacemos en las nóminas, ¿no? Desde hace muchos años le indicamos al trabajador cuál es su coste laboral, cuál es su salario bruto y cuánto es el neto que tiene. Pero a veces el hecho de que no lo tengas que pagar de tu bolsillo, nos olvidamos de que las cosas cuestan, ¿no? Y entonces a lo mejor hay que hacer un esfuerzo de transparencia, que lo tenemos todos en otras cosas, y todos tengamos que saber exactamente qué cuesta cada tema, ¿no? Luego, en cuanto a los costes laborales, más allá de los salarios, hemos experimentado en los últimos 3 años un incremento de 4.800 millones de euros en costes de cotizaciones a la Seguridad Social, y se prevé que en el año 2025 se incremente en 1.300 millones más. Cuando la actividad económica y los beneficios empresariales se topan, todos estos costes van con cargo a la cuenta de resultados de las empresas. No puedes repercutirlo en los precios. Eso genera que tengas que buscar otra fórmula de ser competitivo, y algunas veces conllevan la reducción de personas en las partes de las empresas. Entonces, el coste laboral tiene que ir en proporción
y tiene que subir igual que el salarial en proporción a la productividad. Seguimos defendiéndolo, seguimos aportándolo en las mesas de negociación con sindicatos en el Estado y todavía no tenemos la respuesta que queremos. Algo no funciona en la reforma laboral cuando lo que no hay nuevos trabajos. Lo que se ha hecho es un reparto mayor del número de trabajo que hay. Y por otro lado, estamos asistiendo a un crecimiento solo de los contratos de muy corta duración. O sea, realmente los que están subiendo son solamente los contratos de menos de 7 días, por lo cual la reforma no está beneficiando para nada, ¿no? En Canarias y en el Estado seguimos teniendo un grave problema de absentismo. Ya la conversación habitual entre los empresarios es, ¿tú qué tasa tienes, no? Y la tasa media que estamos hablando todos está por encima del 8%, y hay sectores como el hostelero o el problema en el sector turístico, que hay días de la semana y hay zonas donde el absentismo está por encima de los 2 dígitos y algunos incluso por cercanos al 20%. Eso es insostenible por completo por sí mismo, pero es mucho más difícil de llevar por parte de las empresas cuando vamos a buscar personas para sustituirlas y no las encontramos. Por lo cual, al final, lo que estamos haciendo es sobrecargando a una serie de personas que trabajan el trabajo que tendrían que hacer un 10, un 12, un 15% más de la plantilla, que para eso la tenemos. Por lo cual, yo creo que ahí es algo que tenemos que hablar. Ya le hemos pedido a Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno de Canarias, una mesa para la productividad. Nos ha contestado que sí y que en breve la convoca. Y de hecho, ayer nos llegó una convocatoria de la Consejería de Empleo para una mesa para el absentismo para la primera quincena de mayo, para empezar a trabajar. Por lo cual, le agradecemos el paso, y ahora lo que tenemos que empezar ya a trabajar en esa línea, y por supuesto estamos convocados no solamente los técnicos del gobierno, sino también sindicatos y empresas y organizaciones empresariales. Tengo que llamar la atención también de otro tema importante, ¿no? Por edad, en los próximos 5 años en España se perderán casi 600.000 autónomos que se jubilarán y 1 millón de funcionarios. En el tema de los autónomos, el mercado, cuando alguien deja de prestar un servicio o dar un producto, lo cubre otro o lo absorbe otro de la competencia. Y más o menos el mercado se va regulando, aunque no podemos perder en ese saldo tejido empresarial, porque el tejido empresarial es el que crea empleo, no se crea bajo las piedras, ¿no? Pero con respecto al millón de funcionarios o de trabajadores públicos, el Estado, como saben, no admite que ahora mismo haya una tasa de cobertura del 100%, pero es que además no permite empezar las contrataciones antes de que se jubile el funcionario. Por lo cual, una vez que se jubile, como mínimo entre 1 y 2 años, si no hay recursos por los procedimientos, tardaría la administración en recuperar, si recupera, el 100% de las personas jubiladas. Por lo cual, al final, lo que vamos a pagar todos los usuarios de la administración es una ineficiencia del puesto de la administración en los servicios que da, porque no va a tener personal para hacerlo. Entonces, a lo mejor hay que empezar a pensar no solamente en subir impuestos, no solamente en poner ecotasas o no solamente en buscar soluciones fiscales, sino a veces lo que hay que hacer es empezar a quitar leyes y quitar normas que lo que hacen es no solamente ahogar a la administración, sino también al administrado. Sigue cayendo la productividad laboral real por empleado. Desde el 2015 ha caído un 0,7%, y seguimos siendo la comunidad autónoma más pobre de prácticamente de toda Europa, y por supuesto la más pobre de España. Tenemos que trabajar en el valor añadido de las empresas, y no voy a buscar culpables, es un simple análisis. Si nosotros le damos a una persona una paga y no trabaja, no produce, no le da un valor añadido, esa es la cantidad que aporta a la economía. Pero si se la pagamos como salario, es parte de un proceso productivo con un valor añadido que se multiplica por lo que sea cada empresa, por 1, por 2, por 5, por 40. Tenemos que buscar la fórmula de recuperar la productividad
y de volver a trabajar por la vía de que la gente vuelva a sus puestos de trabajo siempre que no tengan un impedimento real que no les permita trabajar. Luego, nos falta que nos informen ya sobre la mesa de la burocracia. Es algo que España Canarias se está quedando un poquito atrasada. Ya Andalucía, Madrid, Baleares, tiene su plan ya en contra del atasco burocrático que llaman ellos, pero todavía en Canarias no lo tenemos en las gavetas, ¿no? Y hay que empezar a aflorarlo, sacarlo y solucionarlo. La situación económica de nuestro país es complicadísima, no solamente por los episodios que hemos vivido estos últimos días, sino tenemos 1,6 billones de euros de deuda y 3,6 millones, 3,6% del PIB de déficit público. Claro, cuando miramos estas cifras que han bajado tanto con respecto a lo que pasaba en el COVID, que eran cifras mucho más alarmantes, no tienen que ver porque hay una eficiencia en la gestión del dinero público, sino que ha subido el PIB porque ya hemos tenido inflaciones del 10%, del 12%, y las bases imponibles han subido muchísimo y la recaudación de impuestos, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, se ha disparado, pero no porque seamos más productivos, sino porque los precios han subido. Luego, en Canarias no solamente tenemos un problema en el sector turístico, que a lo mejor no es la palabra problema, porque le va bien al sector turístico. Es que tenemos un problema muy grave con el sector tabaco. El sector tabaquero, en estos momentos, con los cambios que quiere hacer el Estado en materia del empaquetado de cajetillas, que tengan todas sin publicidad, se pone en tela de juicio 5.000 puestos de trabajo, pero de ellos se pueden ya evidentemente perder 2.000 porque tiene un efecto muy grande en todas las empresas cartoneras que hay aquí, por efecto arrastre. Le hemos pedido al gobierno de Canarias, le hemos pedido al Estado que salve una cláusula para este sector por la vía no sanitaria, sino por la vía industrial, porque está bien que se hagan políticas sanitarias y nosotros las apoyamos, pero es que en Canarias también hay que salvar la industria y algo tenemos que hacer con eso. Entonces vamos a ver si somos capaces de aunar trabajadores, empresarios y administración pública en priorizar la producción local y podamos salvar esos puestos de trabajo sin este apoyo creo que difícilmente se podrían soportar. Pero es que también tenemos un problema brutal de sequía. Está aquí el secretario general de ASAGA y el otro día hablaban, bueno, ¿saben? La Isla Baja estamos teniendo problemas ya de recortes de aguas importantes, ya no solamente en el sector agrícola, sino incluso en algunos sitios ya para consumo humano. Y es que, claro, no es que el problema sea el sector agrícola, es que resulta que como hay una sequía brutal, hay que regar. Y como hay que regar, no puedes acumular en las balsas. Y claro, cuando llega el verano, que es cuando tradicionalmente necesitamos el agua, no hay agua repuesta. Entonces, señores, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. No solamente el agua viene de la lluvia. Después, si alguien quiere entrevistar a Teo, él seguramente les pueda dar más datos, pero tenemos que hablar de temas importantes, no solamente cegarnos en decir vamos por detrás o vamos a buscar o vamos a exigir en el sector servicio, el sector turístico, una serie de cosas, ¿no? Hay que ayudar a todos los sectores porque estamos en una situación, en algunos casos, complicada. Pero si hablamos también del sector productivo, no solamente del sector agrícola, sino ya también metemos el industrial, pues desde el año pasado tenemos aprobada en el Parlamento la bonificación para el gasóleo agrícola o industrial y no se ha puesto en marcha y lleva ya prácticamente un año aprobado y no se ha puesto en marcha. Entonces no podemos dejar abandonada a sectores donde realmente tienen no solamente una aportación medioambiental, sino también una aportación de salarios altos y de salarios competitivos porque no se haga la función. Claro, si todo eso lo enmarcamos en las declaraciones que han hecho desde el gobierno de Canarias en la última semana,
donde en los últimos 6 años se han dejado de invertir 1.800 millones de euros, pues resulta que al final dice uno, pero bueno, ¿entienden por qué pedimos eficiencia de ejecución presupuestaria? Es que si tenemos un presupuesto de 11.000 millones de euros y no somos capaces de ejecutar inversiones y solo ejecutamos capítulo 1 y capítulo 2, que son gastos y son gastos generales y son los salarios de los trabajadores, al final resulta que quien paga toda esa consecuencia somos los trabajadores y somos los empresarios. Y dicho eso, me pongo en manos de usted. ¿Alguna pregunta? Hola, muy buenas. Pues inevitablemente habrá que hablar de la manifestación del otro día. ¿Qué manifestación? Y sobre todo me gustaría saber cuál es su opinión de qué consecuencias puede tener, sobre todo para el empresariado, porque al menos en los discursos de momento se menciona que se van a subir impuestos, sea el IGIC, sea una tasa turística, y que los empresarios tienen que subir salarios. Y es justo lo contrario de lo que usted está planteando ahora, ¿no? Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Blanco y en botella, digo. Bien, vamos a ver, nosotros no admitimos el debate de la subida de ninguna clase de tasa de impuesto en Canarias mientras el gobierno no cumpla con su compromiso de bajar el IGIC, tal como hizo en la campaña electoral. Entonces, bajo esa premisa, creo que lo que hay que hacer es buscar una solución. Nosotros hemos apoyado al gobierno de Canarias para que el exceso de fondos que tiene por la liquidación de los presupuestos anteriores y la entrega a cuenta del de este año, ahí creo que eran 300 y pico millones de euros de más de gasto que no puede ejecutar y tiene que dedicarlo a bajar deuda de los bancos o a dejarlo en tesorería. Le hemos apoyado para que en el Estado se pueda gestionar, que ese dinero se dedique a inversión y se dedique a meterse en el presupuesto y que se pueda gastar de manera excepcional y por nuestra condición ultraperiférica. Salió por unanimidad del Consejo Asesor del Presidente y prácticamente por unanimidad del Parlamento de Canarias. Pero claro, la agenda canaria llamada está condicionada a que no solamente Canarias lo demande, sino que el Estado lo acepte y dé soluciones. Entonces, bueno, pues la situación que les decía antes, ¿no? Ahora mismo de interlocución por parte del Estado es complicada. Estamos en 3 procesos electorales, ya 2 porque uno ha pasado, y la situación en la que se encuentra, digamos, la posición del presidente del gobierno, pues complica más las cosas porque la situación se estanca. Dicho esto, igual que dimos nuestro apoyo a la familia de don Fernando Clavijo, ¿no? Por los escraches en su casa, pues también creo que tenemos que decir que de alguna manera se respete la situación familiar de los políticos y de los dirigentes, en el sentido de que si la justicia determina algo, se cumpla. Pero si la justicia no lo hace, la presunción de inocencia y el respeto a los familiares tiene que mantenerse y preservarse, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos personas y todos somos, en la mayoría de casos, responsables de alguna otra persona más en nuestra vida. Y lo que no podemos es arrastrar a esas personas por nuestra condición en un momento dado, temporal, circunstancial, de estar al frente de la representación, en mi caso empresarial, en el caso de los políticos, de la política, y no debemos faltar al último tema, que todos somos personas, ¿no? Te contesté. La subida de salarios. Bueno, de la subida de salarios nosotros tenemos un convenio, yo tengo 2 respuestas para eso. Primero, antes lo dije claro, los salarios son salarios, pero los costes laborales es lo que nosotros pagamos, ¿vale? Los costes laborales cada día son mayores, cada día son más complicados. Nosotros las subidas salariales las negociamos con los representantes de los trabajadores. Cada vez que se firma un convenio colectivo, entre un convenio de empresa, se ratifica la satisfacción del trabajador y de la empresa en esos salarios y en esas condiciones. Hay algunos procesos abiertos, seguiremos negociando, pero no nos olvidemos también que nosotros le hemos pedido a los sindicatos en la época después del COVID, por ejemplo, o después de la inflación post-COVID, mejor dicho, cuando tuvimos inflación de 2 dígitos, no sé si recuerda, en la que le ofrecimos a los trabajadores sentarnos a hablar sobre una paga de productividad no consolidable,
más o menos entre la mitad y un mes de sueldo. La respuesta del sindicato fue que no. Por lo cual, que a lo mejor a esa respuesta que tiene que dar el sindicato, no nosotros. Bueno, entonces, volviendo a lo de la manifestación, entiendo que desde su perspectiva, después de esa manifestación multitudinaria, ¿no? En eso se puede coincidir, no es necesario hacer ninguna... No hay que hacer movimiento, hay que seguir como estamos. O hay que tomar nota, hay que hacer algo. Bueno, nosotros, vamos a ver, de la manifestación, nosotros coincidimos en una serie de temas desde hace muchos tiempos, ¿no? Vivienda, conectividad, problemas de masificación, pero la respuesta no la tiene que dar a los empresarios, ¿no? Lo tiene que dar quien gobierna y quien eligen las personas en el Parlamento. Nosotros, como interlocutores empresariales y los sindicales, pues por los trabajadores, cuando el gobierno nos llame a darle una pensada o a buscar una solución determinada de cambio legislativo, normativo, de gestión, estaremos encantados de buscar soluciones productivas para todos. Pero es que si el gobierno no propone nada o el Parlamento no propone nada, por ejemplo, el Parlamento lleva cuántas legislaturas abriendo el debate de la población en Canarias y luego lo vuelve a cerrar. Pues al fin y al cabo, sean turistas o sean personas que vienen a vivir en Canarias, el problema es de población. Pues señor, busque usted una norma y después de que tengamos la norma bajo ese paraguas nosotros nos moveremos. Pero ¿por qué nos va a hacer a nosotros responsables de que haya aquí más gente o que haya aquí problemas de circulación o lo que sea, si realmente lo que no estás es controlando a la población de alguna manera? Entonces busquen la fórmula, nosotros veremos, debatamos en la sociedad. No estamos limitando el debate a nadie, no estamos ni excluyendo a nadie, por supuesto, como que tampoco vamos a permitir que nos excluyan a nosotros, pero las soluciones tienen que venir dadas de donde tienen que venir, no salir del mundo empresarial, porque nosotros no tenemos soluciones para eso. Desde el fin de semana llevamos escuchando a distintos agentes, tanto políticos como empresarios, decir que están abiertos al diálogo sobre todos estos asuntos. No sé si a ustedes el gobierno les ha emplazado a tener alguna reunión o si son los propios empresarios los que quieren tomar la iniciativa de hacer un encuentro para plantear las que a vuestro juicio son las medidas que van a solucionar problemas como la vivienda, las colas, todo lo que se ha denunciado en las protestas. Sí. Con respecto a la movilidad, nosotros desde el principio de esta legislatura y anteriormente, pero vamos, por seguirnos a esta legislatura, venimos trabajando con el Cabildo de Tenerife, con el Cabildo de La Palma, Gomera y Hierro, que son los que nos conciernen como Confederación Provincial, en la movilidad. ¿Vale? Estamos plenamente metidos en ese tema, negociando, trabajando, buscando soluciones, y las soluciones las vamos viendo todos ahí, algunas van más lentas, otras más rápido, algunas están estancadas todavía en el debate, porque después de todo eso necesitará financiación. O sea, si la solución, por ejemplo, al final va a ser poner el tren al sur, hay que buscar 3.000 millones de euros, financiarlos, hacer la obra y ponerlo en marcha. Expropiar, si se elige expropiar, si no hay que expropiar porque se busca una solución que no haya que hacerlo, pues será más ágil, etcétera. Pero no nos corresponde a nosotros. O sea, nosotros lo que decimos es, vamos a desatascar las colas. ¿Usted quiere utilizar más el transporte público? Me parece correcto, porque además aporta en menos tiempo de espera de colas, aporta en menos consumo de gasóleo en las colas de los coches, y todo eso, a nosotros estamos en esa línea. Con respecto a los problemas de vivienda, le hemos ofrecido a los gobiernos, a los municipios, a todos, denos suelo, libérenos suelo. No queremos suelo público solamente para hacer vivienda para los trabajadores en un momento dado en algún municipio turístico, sino es que cualquier licencia que presentamos tarda años en salir. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Pues al final es burocracia, falta de eficiencia de la administración pública, falta de planificación. Y nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos para buscar esas soluciones, pero la responsabilidad no es nuestra. La responsabilidad de las soluciones, sí, pero el planteamiento yo digo que al gobierno le hemos pedido 2 mesas, ha abierto una y nos ha prometido abrir otra. Bueno, pues esa es la línea. Vamos a abrir otra por la burocracia, vamos a abrir otra para buscar soluciones para la fiscalidad. Pues lo hablamos, nos sentamos, nosotros somos interlocutores, lo vamos a plantear lo que nosotros queramos y el gobierno al final va a tomar una decisión. Pero claro, la responsabilidad es de cada uno, ¿no? Nosotros seguimos diciendo en el tema fiscal, hay un compromiso no solamente con los empresarios, sino con todos los ciudadanos de bajar el IGI. Bueno,
a lo mejor hay que ir por orden, no hay que, o sea, no hay que confundir lo importante con lo urgente. Y otro tema, antes estaban hablando de la EPA, se ha bajado el paro. Quería saber si lo valoran tan positivamente como parece que es, ¿no? Que Canarias está pues a la cabeza de esa reducción y sobre todo que ha bajado un 5,6% el paro juvenil de menores de 25 años. Quería saber qué sectores son los que están creando más empleo y cómo podemos seguir reduciendo justo en esa generación que es la que siempre ha preocupado más en Canarias por el alto paro que hay. Sí, nosotros te empiezo al revés y después José Miguel, yo creo que tiene más contundencia que yo en los datos, pero nosotros en el tema del paro tenemos dos grandes problemas, digamos, más sociales, ¿no? En el paro. Uno es el juvenil, pero también el senior. O sea, hay una sensación de que las personas de más de 50 años ya no se reincorporan al sector laboral, entonces eso hay que solucionar. Y también los jóvenes que terminan su carrera, terminan sus estudios de FP o simplemente se incorporan al mercado de trabajo, pues necesitan soluciones. Dicho eso, los datos no son tan buenos como parece. O sea, el tema está basado sobre todo en que la Semana Santa terminó el 31 de marzo, que coincidió con la estadística de la EPA, ¿no? Otras veces nos coincide más en el mes de marzo y abril, y entonces los datos son totalmente diferentes. Pero bueno, queremos ser positivos. Son personas que están trabajando, son jóvenes porque muchos de esos puestos de trabajo para el turismo, Semana Santa, etcétera, vienen dados por jóvenes con tiempos parciales o con dedicación total, pero vamos, temporal. Pero la línea que queremos nosotros es con el tiempo no reducir, porque yo creo que donde realmente tenemos el problema con los conceptos de los manifestantes del día 20 es que nosotros lo que queremos es robustecer el sector primario y el sector secundario para que tengan en algún momento la posibilidad de llegar al mismo nivel que el sector de servicios en Canarias, pero no cercionar el sector servicios para que nosotros suban de manera artificial. Para ser productivos tenemos que crecer todo. Y cuando hablamos de innovar, no solamente se habla de poner aquí un Silicon Valley o algo parecido, es que las propias empresas tradicionales que tengamos de todos los sectores puedan innovar. Fíjese usted la innovación que a lo mejor por su edad no la ha visto, pero no la ve tan en perspectiva como la puedo ver con la mía, pero el hecho de que antes se cantaran a viva voz los pedidos en una empresa o en un restaurante, ahora que se haga todo de manera automática con un ordenador en la misma mesa y que automáticamente se haga el pedido, etcétera, y con eso se controle el stock para hacer el próximo pedido de mercancía casi de manera automática, lo que hace es beneficiarlo, ¿no? Pero también hay que pensar una cosa, han subido, que es un dato que no se le puede escapar a ninguno de ustedes, el número de emprendedores que se han empezado a trabajar y un número importante ha hecho bajar la EPA. Pero mire, se han perdido autónomos con un trabajador por autónomos sin trabajador. La lectura a lo mejor es que son empleos de supervivencia porque no encuentran trabajo en el mercado laboral normal y que intentan buscarse la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar, es cómo apuntalar la iniciativa empresarial para que el tejido empresarial canario cada vez se fortalezca más y que pueda dar más estabilidad en el empleo. Sí, lo que hay que tener en consideración respecto a la evolución, principalmente la principal variable explicativa es la Semana Santa, es decir, y después que desde el punto de vista interanual las jornadas a tiempo parcial han evolucionado más que las jornadas a tiempo completo. Entonces, desde el punto de vista trimestral no sucede así, porque el último trimestre del año no tiene nada que ver con el primer trimestre, pero si los comparamos de la perspectiva interanual es una demanda que desde el punto de vista analítico estamos reclamando, que es conocer exactamente el número de fijos discontinuos que después de la reforma laboral cuantitativamente te aparecen como mucho más empleo, pero cualitativamente, es decir, el número de horas que tú contratas ha minorado. De hecho, ese es uno de los, si se me permite la expresión, uno de los secretos del éxito, ¿no? de las cifras, que aparecen muchas personas más trabajando, pero cuando tú estableces el cómputo anual de unas 1.800 horas, al final no la acaparan todas ellas. Por lo tanto, el dato
como no podía ser de otra manera, sí, claro que es positivo. A nivel nacional, repito, que las circunstancias son justamente la contraria. Lo que ocurre es que primero hay que saber que son un efecto muy puntual de un periodo específico del año, que en este segundo trimestre, pues bueno, pues dependiendo de lo que vaya a poder suceder, a ver si mantenemos el tipo para llegar al verano con esa misma salud. ¿Alguna pregunta más? Rafael. Para que los periodistas pregunten. No. Pero hay algo que a mí me llama la atención, Pedro, y es que, vamos a ver, el sector público en Canarias es incapaz de cumplir con la legislación. En materia social, estamos viendo en dependencia, que es 6 meses según la legislación. Ahora dice que van a poner 3, como si ponen 24 horas. Estamos tardando años. En discapacidad, pues una persona tiene hoy un accidente y tiene la discapacidad hoy y el gobierno de Canarias se lo reconoce en 2029. Todo esto lleva consigo una mayor potenciación de los servicios públicos, de la administración pública. Tú mismo has dicho que muchas licencias que ustedes piden en algunos ayuntamientos, conozco la realidad, tardan años y se está perdiendo riqueza. La pregunta es la siguiente. Según la COE, ¿hay que potenciar la administración pública? ¿Es cuestión de prioridad? ¿Es cuestión de poca productividad del sector público? ¿Cuál es el problema? Desde el punto de vista nuestro, vamos a ver, hay ha crecido en exceso en el sector sanitario y educacional, pero no se han olvidado del sector de servicios generales, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces hay consejerías que no tienen personal, las RPT no están ni al 50%, y los trabajadores brillan por su ausencia, unos por absentismo y otros por falta de eficiencia. Nosotros eso es lo que venimos demandando permanentemente, es que hay que buscar una manera de controlar todo esto. Es decir, no podemos dejar que la administración funcione sola, porque ningún empresario montaría una empresa y la dejaría a que los lleven los trabajadores a la inercia de ellos, ¿no? Y aquí habría una falta, a lo mejor no es del político, a lo mejor es de un profesional que pueda gestionar a esas personas y que pueda gestionar de manera profesional, ¿no? La administración pública, no lo sé. No sé cuál es la solución porque no estoy en la administración pública y no conozco todos los... Pero sí hay una cosa, si te fijas, el nexo de todo es la legislación. Te voy a adelantar un dato que lo publicaremos la próxima semana. En la producción normativa española ha bajado un 3% la producción normativa a nivel nacional de la suma de todas las comunidades autónomas. En Canarias ha subido un 14%. No puede ser. No podemos seguir sobrecargando a las personas, a las empresas y a la propia administración con más leyes si no son eficientes ni productivas. O sea, si una persona tiene que tardar 9 meses, 1 año, 2 años en solucionar un problema normal, que no es excepcional, para temas sociales, para temas de rentas de inserción, para temas de una licencia de apertura, para temas de poner en marcha una empresa, es que el sistema no funciona. Un problema de eficiencia. Y de prioridad presupuestaria, porque otras comunidades autónomas cumplen. Es decir, si dijéramos, ninguna comunidad autónoma es capaz de cumplir con la ley de dependencia. Entonces yo te diría, mira, la ley era demasiado ambiciosa, este país no puede y ya está. Pero no es así. Hay otras comunidades autónomas que cumplen perfectamente. Y nosotros somos los peores en discapacidad, los peores en dependencia, casi los peores en sanidad. ¿Cuál es el error? ¿Faltan impuestos? Porque estás hablando de que le pides al gobierno que cumpla con su compromiso. Hay el índice impositivo en Canarias es inferior al de otras comunidades autónomas. ¿Dónde está el problema? La recaudación no es ningún tipo de problema, no hay limitación de fondos públicos. O sea, aparte de que independientemente, aproximadamente el 53% de nuestros presupuestos son transferencias del Estado,
por lo tanto, bueno, tienes un nivel de compensación importante, tienes bases y hechos imponibles en Canarias que satisfacen lo que son tu recaudación. La prioridad es síntoma de falta de eficiencia, es decir, siempre se ha reclamado también un sistema de incentivos para la propia administración pública. Y esa es otra de las asignaturas pendientes que se plantea. Y ahí es donde tú puedes incorporar pues, los sistemas de prioridad. Es decir, es cierto que se ha decantado hacia dos sectores totalmente estratégicos desde el punto de vista de la sociedad, que es la salud y la educación, pero la asistencia social, que es el otro de los bienes preferentes, pues bueno, pues se ha quedado siempre enmarañado dentro del ámbito burocrático. Yo tengo que recordar una cosa, porque además he participado en ellas desde mucha perspectiva, que son las mesas de concertación social. Cuando se habla de desburocratización, hay mesas de concertación social abiertas desde hace ya pues, un cierto tiempo, en donde ese es otro lugar de encuentro entre empresarios, sindicatos y la propia administración pública para plantear soluciones. Y de hecho, se plantean soluciones. Claro, si al final son documentos que se basan en política simbólica, pues al final también pues entiendes que cualquier esfuerzo adicional que se te solicite, como mínimo tendrás que haber resuelto todo lo anteriormente previsto. Por terminar, y bueno, te vas a preguntar, pues perfecto. Un ejemplo, Rafael, de lo que hablaba, ¿no? En el tema sanitario. Resulta que ahora se han puesto a trabajar en este gobierno en el problema sanitario de las listas de espera, etcétera. Ahora resulta que el cuello de botella no están en las operaciones, están en los médicos especialistas. Y entonces esta mañana me decía algunas empresas del sector de supermercados que están teniendo serios problemas porque están llamando a mucha gente para operarse, porque ya han pasado los procesos, porque les han desbloqueado todo el tema del acceso al médico especialista. Entonces, automáticamente habían pedido una operación por razones de enfermedad cualquiera, y entonces ahora se están saliendo todas juntas. A lo mejor tienes 4, 5, 6, 7, 10 personas que al mismo tiempo van a operarse en un periodo de aquí a 6 meses. Entonces, con todo el problema del absentismo, todo el problema de que no es absentismo con el que vamos en contra, ¿vale? Está cubierto y para eso está, pero hay que buscar personas para sustituirlas o que otras personas cubran ese puesto de manera temporal según la intensidad. Y entonces, claro, aquí lo que hay que hacer es empezar a trabajar, como decía José Miguel, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia, teniendo en cuenta que no, ni los empresarios discutimos ese tema, que el Estado no tiene que ser eficiente económicamente hablando, porque hay servicios que son deficitarios por su propia definición y tiene que cubrirlo, y para eso pagamos impuestos. Pero hombre, yo creo que cuando el administrado y el administrador no nos entendemos, es porque a lo mejor uno está pidiendo algo y el otro no escucha, o alguno hace cosas y el otro no lo entiende. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer ahí es redoblar, ¿no? la capacidad que tenemos de hablar, de informar, de decir y de que la gente pueda acceder a las cosas. Buenos días. Yo creo que el problema que tenemos en Canarias, yo respeto la libertad de expresión, pues bueno, pero que esa gente que tiene libertad para salir a la calle también respete al que está en su casa. Yo creo que deberíamos ser, siempre lo digo en muchos foros, la administración pública cuando los políticos llegan tienen que ser daltónicos, se deberían de convertir en daltónicos y no tener colores y no estar siempre echando las culpas a los anteriores, y se pasan 4 años echando las culpas a los anteriores. Yo creo que hay que actuar. Yo creo que Canarias merece que los empresarios canarios, que son los que han levantado a Canarias, y lo digo con todo el orgullo del mundo, que no son empresarios, grandes empresarios, que son medianas y pequeñas empresas, no se puede seguir demonizando al empresario en todo lo malo que pasa en Canarias. Tenemos en estos momentos, ayer teníamos 5.600 menores llegados a Canarias que ya son canarios, porque son menores, ya son canarios, y les tenemos que dar unos servicios dignos. Pero como estamos en Canarias, estamos muy lejos, las otras comunidades autónomas no quieren saber nada, y el gobierno central mira de perfil. Es decir,
yo digo, el tercer sector al que es mi gran hándicap y donde trabajo, en el tercer sector hay un índice de asentismo, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no, o sea, a ver, yo creo que todo empieza en la educación. Tú tienes que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que trabajar es bueno, que vivir de subvenciones te aísla de la sociedad y acabas en un recurso de salud mental, que se habla mucho, pero no se lleva a la práctica. Entonces, yo creo que entre todos, los que estamos aquí, los que no estamos y los que transmitimos a la sociedad, lo que se dice aquí es, la palabra es aunar, para que nosotros, los canarios, el problema no está en el turista que viene, está una semana y se va. El problema está la gente que ha venido a trabajar a Canarias, que ha aumentado, quintuplicado la cantidad de personas que tenemos aquí, y el problema está en el problema sanitario y que en estos momentos nos lo quieren tapar con, pues bueno, con una moratoria y no sé qué más cosas quieren decir. Y yo hubiera salido a esa manifestación a decir cuántos de los que están aquí, con todos mis respetos, quieren trabajar, porque yo no consigo gente para trabajar. Nosotros tenemos en el tercer sector sustituto de sustituto de sustituto. La gente tiene que formarse para poder trabajar. ¿Y quién le va a dar el trabajo? ¿Le va a dar el trabajo a la administración pública? No, la administración pública tiene que agilizar, tiene que obligar también a sus técnicos a trabajar, que a veces no es el político que vemos ahí, a veces es el técnico que tiene detrás, el que retrasa, con todos mis respetos a los técnicos, que hay algunos que trabajan el triple y el doble. Entonces yo creo que deberíamos de lanzar el mensaje de que lo que no podemos es dividir, tenemos que sumar, porque si no, las familias de a pie al final estarán todas tratadas en salud mental y no tenemos profesionales para tratar a todos los canarios. Muchas gracias. Una intervención muy breve, pero como se ha puesto sobre la mesa la cuestión del crecimiento demográfico en varias ocasiones, ¿no? Pues pequeña referencia, pero probablemente puede que parte de eso esté como telón de fondo del resto de problemas, ¿no? Porque si en 1990 el crecimiento en el País Vasco, desde 1990 hasta este momento, ¿no? En 34 años ha sido un 3%, y aquí de un 33%, significa que en 33 años lo que antes era para 2, la distribución de la riqueza, ahora se tiene que distribuir entre 3. Y eso al final probablemente genera esas consecuencias, ¿no? Las ineficiencias, que a lo mejor no son ineficiencias, es escasez de recursos para atender a un tercio más de población. En ese sentido, la pregunta es, desde la COE hay propuestas en positivo para este tema del crecimiento de la población, que es bueno porque tiene muchas cosas buenas, ¿no? Trae muchos empleos, ¿no? O sea, trae mano de obra, fuerza de trabajo, ¿no? Pero hay propuestas en positiva. Y la segunda cuestión es, ¿preocupa que, por ejemplo, en Canarias la inversión en I+D por habitante sea de 100 y algo euros y que en el País Vasco sea de 700 y algo, 600 por encima? Vale. Mira, con respecto a la población, como es un debate social que no me corresponde meterme en toda su dimensión y todos los perfiles y las aristas que tiene, desde el punto de vista empresarial, lo que decía antes, si vienen con un contrato de trabajo bajo el brazo, por lo menos la mayoría de ellos, la productividad de Canarias sería mejor. No estoy diciendo que no haya que haber gente que socialmente necesite estar aquí, ni nada de eso, porque no es nuestro debate. Nuestro debate es que todo el que venga a Canarias sea bienvenido, pero tiene que venir de una manera ordenada. Y vuelvo a decir lo mismo, la responsabilidad parlamentaria. O sea, el debate se abrió, creo que lo abrió Román Rodríguez en la legislatura anterior y lo cerró antes de terminar. Y en los anteriores gobiernos se ha abierto y cerrado varias veces. Es un tema muy complicado, políticamente hablando, por lo que te decía, tiene muchas aristas, muchos temas, muchas situaciones, muchas excepcionalidades que tendría que tomarse de manera social. Pero claro,
yo no me presento a las elecciones, no tengo ese tema. Y con respecto, si tú quieres dar el dato, pero vamos, de todas maneras, simplemente es a lo que nos dedicamos, ¿no? El País Vasco tiene más inversión en I+D porque se dedican a la I+D, no se dedican al turismo, ¿no? Nosotros en esa línea estamos, por eso decía antes que necesitamos la I, la pequeñita, la que es el traslado de la innovación y el desarrollo aplicada dentro de la empresa, ¿no? Y para eso nosotros, por ejemplo, hemos creado una mesa, ¿no?, de toda esta casa, ¿no?, de transferencia de conocimiento con las universidades públicas y privadas que hay en Canarias. Y vamos a empezar a trabajar en breve porque la mejor manera que tenemos de tecnificarnos también es que sea cercana, sea fácil y que sea asequible, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Yo sobre el debate demográfico sí me gustaría comentar determinados tipos de cosas. La Palma tiene un problema demográfico, pero no por crecimiento, sino por desertificación poblacional. Es decir, aquí no hay un problema de crecimiento demográfico. Desde mi punto de vista, en mi humilde punto de vista, es vitalidad demográfica. Cuenca, Teruel y Soria tienen bonificaciones a la seguridad social en la disposición 92 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado porque está desertificada poblacionalmente. Nosotros lo que tenemos son problemas de concentración, porque en el ámbito de la planificación de la actividad económica se ha hecho que las personas vivan en un lugar y trabajen en el otro. Y eso, desde el punto de vista de la congestión de tráfico, por ejemplo, es una de las sintomatologías más importantes. Yo prefiero estar en un lugar que sea vital demográficamente hablando, porque la principal causa por la que una persona cambia su lugar de residencia, más allá de las humanitarias y políticas, que obviamente también son importantes, pero no son las mayoritarias, es el componente económico. Y cuando hablamos de demografía, solemos obviar uno de los dos, solemos obviar el denominador. Es decir, lo comentabas antes de cómo somos más, tocamos a menos, pero es que esas personas que vienen más, tal y como decía el presidente de la Confederación de Empresarios, aportan. Es decir, no es que sea una persona neutra desde el punto de vista de la aportación económica. Entonces, la planificación desde el punto de vista de la demografía, claro que hay que hacerla. Pero hay un concepto que se denomina el de la capacidad de carga, que no se puede obviar que la capacidad de carga depende del rendimiento económico del territorio al que va ubicado. Entonces, claro, ahí se puede modular, hay muchas modulaciones. Entonces, ¿hay crecimiento poblacional en Canarias? Sí, lo que ocurre es que el efecto perverso es la concentración. Eso sí es verdad que es un tema que hay. Y eso, desde el punto de vista de la planificación, entiendo que se pueda haber mejorado. Sí, buenos días. Muy breve. Yo quisiera hacer una pregunta y luego una reflexión. La pregunta que yo haría sería, ¿cómo valorarían que, bajo mi punto de vista, lo que se refleja en los datos y lo que podemos percibir los habitantes o los profesionales que nos dedicamos un poco a la actividad empresarial, de que la economía le sopesa una deuda grandísima, que es una rémora para un país? ¿Cómo podemos combinar eso cuando luego apagamos la tele, nos salimos a la calle y vemos todos los restaurantes y bares llenos y la gente gastando de una manera un poco alegre? Eso a mí me llama la atención. Y en segundo lugar, la reflexión que yo haría, y que creo que ustedes están en las mesas de trabajo, hablamos de vivienda en Canarias y que hay que hacer muchas viviendas en Canarias. Y yo la pregunta es, yo creo que el problema de la financiación no va a ser un problema. Yo la pregunta que haría es, ¿quién las va a hacer? ¿Quiénes son las que lo van a hacer? Sobre todo a los empresarios. Yo recuerdo cuando en mi etapa de hace algunos años se alentaban programas de escuelas taller donde se formaban albañiles, a fontaneros, a electricistas. Eso ha desaparecido por los llamados PFAE, que son destinados al sector servicio, a un desarrollo comunitario, a un desarrollo turístico. Se ha perdido ese tipo de iniciativas. Entonces, la reflexión mía es, ya que estamos con ese problema, proponer en el seno de esas reuniones sectoriales que tienen como Confederación de Empresarios, como empresarios, de proponer a retomar esos temas, esos jóvenes que se formen en fontanería para poder hacer esas viviendas, porque sí, vamos a hacer 6.000 viviendas en Canarias, o 6.000, o la que tú quieras, pero ¿quién las va a hacer?
Si el sector que yo he estado, ha hecho algunas cosas con ellos, son gente de mi edad, de 50 años. Y la otra, pues, no sé cómo lo puedes valorar cuando nos están diciendo una cosa en la televisión de que la economía va mal, que todo es un problema, que la deuda española, y apago la tele, bajo las escaleras y me voy el domingo, o voy el sábado, o un viernes o un jueves y no tengo de sentarme en una terraza, ¿no? Entonces, eso, tanto a mí como a mucha gente, a mí me desestructura mi cabeza, ¿no? No sé a qué se debe ese fenómeno, ¿no? Esa disponibilidad económica. Nos quedamos de que no hay dinero, que no sé qué, pero después resulta que todo el mundo ponme otra, ¿no? Entonces, no sé no sé qué fenómeno está ocurriendo y a qué lo achacan ustedes como estudiosos de la economía y ese trimestre. Muchas gracias. Mira, con respecto al tema de formación, FEPECO, la Federación de la Construcción Nuestra, junto con los sindicatos, tiene la Fundación Laboral de la Construcción y está dedicada a eso precisamente. Si necesitas algún tema de esto, acércate a FEPECO y seguramente te dan solución. Y dentro de lo que estamos hablando, dentro de la concertación social, que bien hablábamos antes, y dentro de lo que es la FP y la FP Dual, nosotros ya lo que estamos haciendo es trabajando en que la gente que esté estudiando ya venga directamente a hacer práctica en nuestras empresas, ¿no? Para que de entrada no solamente vayan de manera vocacional, sino que vayan viendo cómo funciona la empresa. Pero tienes razón en una cosa, no solamente hay que coger a las personas que están estudiando y orientarlas hacia las prácticas en empresas desde un momento temprano, sino que el gobierno tiene que esforzarse en la parte pública, en la parte privada ya lo hace, en captar más gente. O sea, a lo mejor estamos fabricando abogados, ingenieros y economistas cuando necesitamos unos poquitos menos y más fontaneros, chapistas, electricistas o pintores. También hay un componente social, creo que lo hemos hablado aquí en algún tema, desde que hasta hace poco cualquier tema de esto, un cocinero estaba muy mal visto en una familia, no en la empresa ni en la sociedad, pero la familia decía, hay un cocinero hoy en día, pues con los temas de los fenómenos sociales, de los chefs, etcétera, ya se ve poco a poco de otra manera, pero es un tema yo creo más social, porque nosotros estamos encantados de que todas las personas que necesitamos las podamos encontrar y que todas sean eficientes. Con respecto a lo otro, José Miguel tendrá a lo mejor algún dato más, pero a mí me parece que estamos viviendo en los años 20 en Estados Unidos la miseria y todos los problemas previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que daba a la gente es por las fiestas, las risas y no sé qué. Y yo no sé si hay algo aparejado a eso, no soy sociólogo, no te lo puedo garantizar, pero sí hay algo del vivir el momento, ¿no? Esto ha cambiado. Fíjate que cuando la gente cobra, por lo menos mi generación, decíamos un 10, un 5, un 20% según tus gastos lo ahorrabas. Y luego lo otro ya era para vivir y para pagar el alquiler o la hipoteca, lo que fuera. Yo no sé si los niveles de ahorro siguen estando intactos en todas las clases y estratos económicos o está ahorrando solamente la clase media y la clase alta y la clase baja está viviendo al día. No sé si tú tienes algún dato más. La tasa de ahorro global se está incrementando y la tasa de endeudamiento global privada se está reduciendo. Cuando tú tienes un país con alta deuda, lo primero que se te limita es la inversión productiva desde la perspectiva pública. Y eso, la acción de consumir en un bar o un restaurante es gasto de las familias privadas. Por lo tanto, es perfectamente compatible, más allá que 2020, pues a lo mejor genéticamente nos incorpora algo más de Carpe Diem que en otros lugares de nuestra historia. Pero la comparación es que un país con exceso de deuda, el primer damnificado es la inversión. Es decir, ¿por qué? Porque parte de tu recaudación, en lugar de destinarla a la actividad productiva, lo que hace es que la retiras para pagar las deudas, y la otra parte, la que se comenta que afortunadamente los bares y restaurantes pues siguen estando llenos, es justamente porque esa tasa de paro sigue disminuyéndose, hay más empleo, tal vez no todo el que debería haber, pero esa es la parte de que como tienes más capacidad de ahorro y menos vulnerabilidad ante un crecimiento del endeudamiento privado, pues lo destinas hacia el gasto.
Sí me gustaría decir algo en relación al interés de don Rafael, que además me parece genial, en relación con la administración. El último dato, por ejemplo, que saca el Instituto de Estudios Económicos sobre la ineficiencia institucional en nuestro país, la valora en 8.800 millones de euros. Ese es el valor de esa ineficiencia institucional en relación con la normativa generada y luego la necesidad de aplicar esa normativa. En el caso nuestro, yo represento a los supermercados, la Asociación de Supermercados de Canarias. Nosotros tenemos un promedio de 3,5 normas cada día. 3,5 normas cada día que tenemos que aplicar. Y eso lo hemos llevado a número de páginas y son 650 páginas cada día. Entonces, el problema de la administración, a nuestro juicio, por lo que sufrimos de la administración, no es un problema de dotar más, es un problema de bajar la regulación, la normativa, de concentrar normativa, porque es muy dispersa. Ahí se hace una norma, luego además a veces no se cuenta con que esa norma que se hace en Canarias tiene a su vez una norma nacional, pero además luego tiene otra norma que es europea. Por ejemplo, ahora una que nos afecta de una forma y nos afectará de una forma importante, que son una normativa sobre envases y residuos de envase, que se está haciendo hoy en Europa y que se está cerrando ya en Europa. Ya existe en España una norma que difiere notablemente de esta europea. Con lo cual, aquellos aspectos que teníamos en cuenta ahora en España y en Canarias los tendremos que adaptar otra vez, por segunda vez o por 15ª vez a la norma europea. Entonces, a mi juicio, a nuestro juicio, a nuestra organización, el problema no es un problema de más dotación, que también probablemente yo voy a nuestra área, que es la Dirección General de Comercio, no sé si ha estado usted en esa planta, y simplemente ver cómo está. O sea, hay 3 personas trabajando en una superficie que puede tener en torno a 500 metros. El resto de mesas están vacías. Entonces, aparte de que probablemente con seguridad necesita más personas, si no hay una reducción del número de normas en nuestro país y una concreción de normas, nunca será posible llegar a que la administración y nosotros podamos cumplir con toda esa normativa. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Muchas gracias. Pues dentro de 3 meses haremos una evaluación de cómo va todo, con ese 2,5% de crecimiento que tenemos previsto para este año. Vamos a ver si vamos ajustándolo y si es así, que sea para mejor. Reiterar, Rafa, mi reconocimiento y enhorabuena por la labor que has hecho.